Llegamos al capítulo 4 del Evangelio de Mateo y recordemos un poco la historia que Mateo nos está trazando acerca de Jesús. En el capítulo 3 terminó con el bautismo del Señor en el río Jordán. Ahí fue bautizado por Juan y Dios el Padre habló desde los cielos. Su voz se escuchó claramente. El Padre dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco". Qué poderosas y hermosas palabras de Dios el Padre para su Hijo, ¿no es cierto? Él ama a Jesús, Él se complace en Jesús. Por eso mismo lo que leemos a continuación, cuando está comenzando el capítulo 4, nos impacta y nos sorprende, porque Mateo dice en el verso 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo que se manifestó en su bautismo lo llevó con el propósito de ser tentado por el diablo. Como un padre que ama a su hijo, que acaba de decir que lo ama y se complace en él, lo lleva a un lugar para sufrir, para pasar hambre y para ser atacado y tentado por su más grande enemigo. ¿Qué padre haría eso? Pero eso es lo que sucede con la tentación. Eso es precisamente el centro de la tentación. Llevarnos a pensar que el Padre ya no nos ama, que el Padre ya no está preocupado por nuestro bienestar. No, la tentación precisamente produce eso en nosotros, cuestionarnos los propósitos y el amor de Dios para nosotros. Este pasaje nos va a enseñar hoy cuál es el propósito de la tentación y cómo podemos vencerla. Oremos. Padre de misericordia, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor, de tal manera que recibamos con fe el mensaje de tu palabra. Amén. Partamos con el lugar. El desierto es más que un simple detalle geográfico en las Escrituras. El desierto en la Biblia representa sobre todo y nos recuerda el lugar donde Israel vivió antes de ingresar a la tierra prometida. El desierto fue la antesala a la conquista y fue sobre todo el lugar donde la nación entera fue probada. Quiero que notes que Israel es llamado muchas veces Hijo mío, mi primogénito. De hecho, en Éxodo 4, 22 a 23, Dios habla de este gran pueblo como su hijo. Y aquí vemos un enorme paralelo, porque en el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, fue llevado al desierto para ser probado, para ser tentado. Y aquí se repite lo mismo. Jesús es bautizado y Dios habla y dice: "Este es mi Hijo amado". Y el Hijo es nuevamente llevado al desierto para ser tentado. Y parece que este es el objetivo del ayuno de Jesús en el desierto. El ayuno es una disciplina de oración, de apartarse, de estar dedicado a Dios por completo. Y Jesús se preparó de esa manera para su ministerio público. Antes de empezar a predicar, antes de hacer cualquier cosa, Él ayunó. Pero aquí el ayuno es mucho más que una práctica espiritual. Mateo dice que el propósito específico de este ayuno fue para ser tentado por el diablo. Jesús es guiado al desierto por el Espíritu para llevar a cabo la voluntad de su Padre. Es guiado para entablar combate con el enemigo. Y el mismo Espíritu que descendió sobre él le dará poder para resistir no solamente el hambre y la debilidad física, sino para resistir las tentaciones de Satanás. Esta es la primera vez que aparece de manera explícita el diablo aquí en el Evangelio de Mateo, aunque sabemos que él estaba detrás de todos los intentos de eliminar a Jesús desde su nacimiento o antes de su nacimiento incluso. Pero el diablo aparece por primera vez aquí de forma explícita. Y aquí el diablo, cuando lo vemos en las Escrituras, no estamos hablando de un símbolo de la maldad o una ilustración para referirse a las cosas malas.
El diablo es un ser real, espiritual, poderoso, inteligente, absolutamente malvado, cuya misión es obrar el mal en las vidas de las personas. Él es el enemigo de Dios. Y así que nuevamente el desierto es otra vez el cuadrilátero, donde se librará la batalla entre el Hijo de Dios y su enemigo. Y la Biblia dice que Jesús fue llevado allí para ser tentado. Tentar tiene dos posibles traducciones en la Biblia, o la palabra que es utilizado aquí para describir esta acción. Se puede traducir, viene del griego, peirazo, y se puede traducir como tentar o probar. Tentar es seducir a alguien, a una persona, para que haga lo contrario a la voluntad de Dios. Las pruebas son muy diferentes, porque esto es importante aclararlo, porque la Biblia habla de tentación y de pruebas. Las pruebas no tienen el propósito de seducir a alguien para que haga lo contrario a la voluntad de Dios. Las pruebas pretenden fortalecer a una persona para que se muestre fiel a Dios. Tiene el propósito totalmente contrario a la tentación. Ahora, es muy interesante que el Nuevo Testamento utiliza la misma palabra para referirse a ambas. Por eso hay que entenderlo a partir del contexto de las Escrituras. Y aquí vemos claramente que el propósito del diablo no es probar a Jesús, sino tentarle. Y cuando la Biblia dice que llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto, es para que el diablo lo tiente. El Espíritu no lo tienta. Y eso es muy importante aclarar. La Biblia es muy clara al decir en varias partes que Dios nunca tienta a nadie. Por ejemplo, Santiago 1:13. Dios no es el tentador, es el diablo el que tienta. Pero Dios utiliza esas circunstancias, incluso las tentaciones del diablo, para probar. ¿Notas ahí la diferencia? Para probar el carácter de las personas y para lograr en ellas sus buenos propósitos. En un sentido, entonces, la tentación y la prueba son distintas caras de una misma moneda. Pueden presentarse al mismo tiempo. Satanás puede venir a tentar y pretende conseguir aquí que Jesús sea parte de la voluntad del Padre. Pero en medio de esas tentaciones, en medio de la tentación, el Padre está obrando su voluntad. Está logrando probar a su Hijo para fortalecerlo. Entonces la tentación siempre debemos verla así, queridos hermanos, querida iglesia. Cuando el diablo viene a tentarte o cuando surge la tentación dentro de ti mismo por tu propio pecado, recuerda que esa es también al mismo tiempo una prueba para experimentar el poder de Dios, para triunfar sobre esa tentación, para arrepentirte de haber sufrido esa tentación, de haber pecado, pero sobre todo para levantarte. La palabra dice que Dios tiene control del tentador como de las circunstancias, y Él nunca va a permitir que una persona sea tentada más de lo que es capaz de soportar. 1 Corintios 10:13. Una tentación en las manos de Satanás se convierte en una prueba en las manos de Dios. El desenlace de este enfrentamiento entre Jesús y el diablo tiene poderosas implicaciones para toda la humanidad. Y vamos a ver la primera tentación: convertir las piedras en pan. El diablo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, y esa frase se repite en la segunda tentación también. Si tú eres el Hijo de Dios, Él está queriendo manipular a Jesús. Si tú eres de verdad su Hijo, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Hace poco el Padre en su bautismo dijo: este es mi Hijo amado. Satanás no tiene duda de quién es Jesús, de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Tampoco intenta crearle dudas al respecto. Su intención, la naturaleza de la tentación aquí, es que Jesús haga mal uso
de esa condición. Que Jesús se aproveche de su estado, de su naturaleza como hijo de Dios, para hacer algo en su propio beneficio, producir pan. Satanás quiere jugar con la identidad de Jesús, le halaga, le reconoce: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo amado de Dios. ¿Por qué tienes que pasar hambre? Tú tienes poder, convierte estas piedras en pan y come. Y todo eso era verdad. Jesús sí tenía el poder para hacer ese milagro. Más adelante vemos que Él multiplica milagrosamente panes y peces para alimentar a miles de personas. Pero el punto es que en ese momento no era la voluntad de Dios que Él haga eso, que Él obtenga comida de esa manera. Jesús había venido para vivir una vida completamente humana. Y los seres humanos conseguimos la comida por medios normales. Tenemos que trabajar, esforzarnos para conseguir la comida. Jesús no había venido para usar su poder cuando le convenga. Entonces, en el fondo, esta tentación está cuestionando el amor de Dios, pero está también tentando a Jesús para que Él haga uso de su poder de forma egoísta. Y eso es lo que la tentación busca también en nosotros. ¿No es cierto? Que no necesariamente que hagamos cosas que son derechamente malas. Satanás o nuestro pecado, la tentación en nosotros no viene para directamente buscar que hagamos, que desobedezcamos la palabra de Dios. Convertir piedras en pan no es algo malo en sí mismo. Cualquiera podría argumentar y decir, pero es que en caso de necesidad extrema, cualquiera hace hasta lo imposible para sobrevivir. Pero en ese punto, el tema no es si Jesús debía o no hacer pan. El punto es que en ese instante no era la voluntad de su Padre que Él coma. La voluntad de Dios era que Jesús ayune. Jesús fue al desierto para ayunar. Y por mucho que Él estaba padeciendo una inmensa hambre, Él no debía romper ese ayuno. Y si Él debía comer, si era absolutamente debido a muerte que Él coma, debería hacerlo obteniendo la comida como el resto de los seres humanos, no utilizando su poder. Esto me recuerda mucho que desde el principio, desde el jardín del Edén, el diablo está tentando al ser humano con la comida. Así que Dios les prohibió comer de ese árbol. Mira qué lindo es, mira su fruto tan agradable a la vista. Jesús le respondió citándole Deuteronomio 8:2. Cuando Moisés habló a Israel, Él les dijo estas palabras: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Porque Israel también fue tentado con la comida en el desierto. Recordemos, ellos se quejaron constantemente por el pan. Primero porque no lo tenían, y después porque solo tenían pan del cielo, el maná, y se aburrieron rápidamente de comer todos los días maná y se quejaron, siempre quejándose. Israel no pudo confiar de que era la voluntad de Dios de que ellos comieran maná, de que ellos estuvieran en el desierto, que no tuvieran carne y acceso a las verduras y a las frutas. Ellos debían confiar que la voluntad de Dios era que ellos estén ahí y que Él les iba a proveer, que Él les iba a sustentar. Y que por mucho que su menú no era tan amplio como ellos quisieran, el Padre les amaba. En eso Israel fracasó. Y esa fue también la tentación que Jesús sufrió. Confiar en la voluntad del Padre. El Padre llevó a Jesús al desierto para que esté allí como un humano, como los israelitas estuvieron en el desierto, sin la capacidad de crear comida, sin comida, confiando en que Dios lo va a sustentar, que Dios lo va a proteger a pesar de que Él esté sufriendo, de que Dios lo seguía amando. Entonces,
Él está hambriento, agotado, 40 días de ayuno. Todas las circunstancias parecen gritar, el Padre no te ama. ¿Qué padre somete a su hijo a esta hambruna? Todo estaba listo para que Jesús le dé la espalda a su Padre y que empiece a velar él mismo por su propio bienestar. Pero él no lo hace. Él confía que Dios lo llevó al desierto, que el hambre era su voluntad. Él decide confiar en el Padre aunque su cuerpo le esté gritando por comida. La segunda tentación parece atacar la responsabilidad nacional de Jesús, porque el diablo lo lleva a Jerusalén, la punta más elevada del templo, la parte más alta, y Satanás le repite otra vez, si eres el Hijo de Dios. Pero lo que dice a continuación es una cita de Salmo 91, 11 al 12. El diablo ahora está usando las escrituras para tentar a Jesús. En el Salmo 91, 11 y 12, el salmista habla del cuidado protector de Dios para los fieles de Israel. Entonces el diablo utiliza este mismo salmo para decirle a Jesús que se arroje desde la parte más alta del templo, porque el Padre cuida y protege a sus hijos y Él enviará ángeles en su rescate. Y nuevamente, Jesús tiene la capacidad, tiene la autoridad de hacer eso. Más adelante, el mismo Señor Jesús dice que si Él quisiera, podría pedir a su Padre que envíe más de 12 legiones de ángeles para rescatarlo. Esto lo dice cuando lo estaban arrestando antes de su crucifixión, Mateo 26, 53. Entonces Él sí tenía la autoridad, Él sí podía pedir al Padre ayuda de ángeles. Pero ese no es el punto. Nuevamente, el diablo aquí está usando malas escrituras, porque el Salmo en ningún momento promete que Dios va a ayudar de cualquier o de todos los peligros a sus hijos. El Salmo está prometiendo de la protección de Dios que está disponible para sus hijos, pero nunca dice, Él te librará de absolutamente todos los riesgos. Así que Jesús le responde nuevamente con Deuteronomio. En Deuteronomio 16, Moisés dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces eso nos muestra que la intención verdadera del diablo era que Jesús ponga a prueba al Padre. Que Jesús, si se lanzara, pone al Padre entre la espada y la pared. Lo pone en una situación imposible. Que Jesús, al hacer eso, lo manipule para que el Padre demuestre que realmente lo ama, enviando ángeles para rescatarlo. Pero eso lo pondría en una muy mala situación, porque ¿qué pasaría si Jesús se hubiera lanzado y el Padre hubiera enviado ángeles? Estamos hablando del templo. Es el edificio más concurrido, el edificio más famoso, el edificio más importante de todo Israel. Habían todos los días cientos de personas en ese templo. Entonces, si Jesús se lanzaba y ángeles venían y lo rescataban, eso era deliberadamente una demostración, un show, para que todos lo vieran. Eso es lo que buscaba el diablo. Entonces, pensemos en la reacción del pueblo. Si Jesús hubiera lanzado y los ángeles le hubieran salvado, inmediatamente él se convertiría en un rockstar. Ese es en el fondo el propósito de esta tentación. Conviértete en un rockstar. Doblega el brazo del Padre. Haz que al instante consigas fama, que Dios envíe a sus ángeles. Qué mejor forma que de darte a conocer por todos. Ese es en el fondo la tentación. Que Jesús llegue a la cima de la popularidad y asombro y que de esa manera consiga seguidores de una forma instantánea. Pero nuevamente, esa no era la voluntad de Dios. Sí era la voluntad de Dios que su Hijo tenga seguidores, que Él conquiste los corazones y las mentes de todos, pero no a través de una demostración tan absolutamente ridícula. Dios quería que su Hijo obtenga seguidores y el cariño del pueblo mediante la predicación paciente, esforzada de su palabra. Muchos no le iban a entender, iba a ser un proceso lento, arduo,
que requería mucha paciencia, pero esa era la voluntad del Padre. Entonces el diablo está desafiando nuevamente que Jesús confirme una vez más, ¿realmente el Padre te ama? Que lo demuestre enviando ayuda. ¿Sabe el Padre cómo vas a conseguir seguidores? Esta es la mejor forma. ¿Es su metodología la mejor forma para que tú te hagas famoso? No, eso es muy lento. Este es mejor, más rápida y vistosa. Ya verás cómo un salto te produce una estrategia infalible de obtener discípulos. Pero Jesús no cae, no pisa el palito. Él confía en el Padre, confía en la voluntad del Padre y rechaza la tentación. La tercera tentación es adorar a Satanás. Mateo dice que el diablo llevó a Jesús a un monte alto donde le muestra todos los reinos de la tierra. Esto probablemente sea a través de una visión, puesto que ningún monte conocido permitiría ver literalmente o físicamente todos los reinos de la tierra. En el fondo, el diablo le está mostrando el poder y los recursos que él tiene a su disposición. La Biblia dice que Dios le dio autoridad al diablo sobre los reinos de esta tierra. Así que él le muestra estos reinos del mundo, su esplendor, la forma como viven, sus riquezas, su poder, y él le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Esta es una tentación cruel, porque esos reinos que están en este momento sometidos al diablo, esa fue la razón por la que Jesús dejó su gloria al lado de su Padre. Él vino para rescatar estos reinos. Él vino para reunir a todas las naciones en el reino de Dios. Pero antes de lograr eso, Él debe colgar en la cruz. Entonces, la tentación del diablo es ofrecerle un atajo libre de dolor, libre de esfuerzo. Yo te doy lo que tú estás queriendo. Yo sé que tú has venido por los reinos. Yo sé que tú has venido por esta gente. Yo sé que tú has venido por estos humanos. Yo te lo puedo dar todo. Puedo ceder el control que tengo de ellos, pero primero tienes que adorarme. Jesús en ese momento hubiera evitado la vergüenza, la tortura y la cruz. Hubiera tomado un atajo. El punto es que este atajo tiene una condición: que Él abandone la voluntad del Padre y adore al diablo. La voluntad de Dios para Jesús desde un principio era la cruz. Y Satanás está intentando desviarle de esa misión, haciéndole tomar un atajo que vaya por el camino fácil. La respuesta de Jesús es categórica: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y esta respuesta es el primer mandamiento de Jesús en el Evangelio de Mateo. Es la primera vez que vemos un verbo en imperativo de sus labios. Y es también otra cita del libro de Deuteronomio. A pesar de lo poderoso que pueda ser Satanás, a pesar de lo frágil que Jesús es en su humanidad después de un largo ayuno, Él le derrota al diablo con la palabra de Dios: vete, porque escrito está. Jesús interpreta bien las Escrituras. Es verdad que el diablo tiene influencia sobre la gente, sobre los poderes de este mundo. Y como ya lo dije, esto lo tiene porque Dios se lo permitió. Pero su poder es limitado. Por eso esta tentación es como un autoengaño del diablo. Él está pataleando. Esto es su recurso más desesperado. Él está luchando, le está dando pataletas. Él sabe quién es Jesús. Pero él así tiene el atrevimiento de tratar de ofrecerle estos reinos a Jesús. Pero eso es siempre lo que hace el diablo. Tratar de distorsionar a toda costa la verdad de Dios. Tratar de que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios. Tratar de que
nosotros dudemos de los propósitos y del amor de Dios. Pero Jesús, ¿te diste cuenta? Él no está dispuesto a pelear con el diablo, a hacer un gallito con él. Él le responde con las escrituras y le dice básicamente, no, no es así. Punto. Vete, apártate de mí. No te voy a escuchar. Solo el Padre es digno de adoración. ¿Crees que te voy a adorar? Y esta es la verdadera esencia de la guerra espiritual. La Biblia describe la guerra espiritual con el verbo resistir. Resistan al diablo, dice las Escrituras. Y aquí vemos el ejemplo práctico en Jesús mismo. Él resiste mediante la fe en las Escrituras, en las promesas de Dios, en la verdad. Y el tentador siempre va a provocar que nosotros nos apartemos de esa voluntad de Dios. Las tentaciones nos enseñan, primero, Jesús reprende a Satanás y él lo deja. Este va a ser el primero de muchos ataques que Jesús va a sufrir en su ministerio, pero él siempre resistió de la misma manera, con firmeza en su fe. Su fe estaba puesta en el Padre y él no va a dudar, a pesar de las circunstancias. Y eso es lo más importante, queridos. La tentación debemos resistirla. Al diablo hay que resistirlo. Esa es la verdadera guerra espiritual. Y lo resistimos con la fe en Dios, con la fe en el Padre, sobre todo con las Escrituras. Segundo, la Biblia dice aquí en Mateo que después de que el diablo se fue, los ángeles atendieron las necesidades físicas de Jesús. El Padre al final proveyó cuidado de su Hijo. Pero lo más interesante de esta referencia, de este pasaje, es que un ser humano ha triunfado en las condiciones más adversas y en su momento de debilidad más extrema. El cielo mismo estaba atento a esta batalla, a lo que podía pasar ahí. Y cuando Jesús triunfa, el cielo mismo viene y le rinde honor al vencedor, a Jesús. Y esta victoria inicial, luego la vemos infinitamente multiplicada en el libro de Apocalipsis, con una victoria total, donde el Hijo de Dios vence definitivamente al diablo, a la tentación, al pecado, a la muerte y al sufrimiento. Queridos hermanos, que la victoria de Jesús sobre el diablo nos enseñe estas verdades, que nos lleve a ser fuertes. Él vino a vivir una vida completamente humana, como tú y como yo. Él sufrió las mismas tentaciones que tú y yo. Y Él se apoyó en el poder del Espíritu Santo para triunfar. Él no cayó en ninguna de esas tentaciones. Y ahí está la diferencia entre nosotros y Él. Pero lo maravilloso es que Él ahora nos quiere dar el mismo espíritu, el mismo poder, la misma convicción para vencer a las tentaciones. La tentación más grande vendrá para Jesús en el Getsemaní. Ahí Él, en total angustia, se verá tentado a dejar la cruz. Pero Él dirá, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, si nosotros nos aferramos a la fe de Jesús, a su fuerza, ninguna tentación podrá derrotarnos. Y todas las tentaciones diseñadas para destruirnos serán en lugar de eso pruebas para fortalecernos. Puede ser que a veces caigamos, porque somos débiles, porque nos olvidamos de las promesas, porque la palabra de Dios no está constantemente en nuestros labios y en nuestras mentes. Pero en esos momentos, no te olvides de recordar que Jesús venció la tentación y que en su nombre puedes levantarte. Hay arrepentimiento, hay perdón. La lucha es esa.
la lucha del creyente. Hermanos, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Amén.